Buenas noches a todos, boa noite aos brasileiros que estão nos vendo. Mm. Nós vamos iniciar o nono encontro das sociedades latino-americanas de trauma ortopédico. Nós teremos convidados da Argentina, convidados da Colômbia e convidados do México. E nós vamos ter duas sessões. A primeira que vai tratar sobre ombro flutuante e a segunda que vai tratar sobre o politrauma. Então, na primeira sessão ombro flutuante, o moderador será o nosso colega da Argentina, Dr. Miguel Capomassi, e os debatedores, José Sérgio Franco, do Brasil, Eduardo Gonzalez, da Colômbia, e Fabrício Fabella, do México. Então, nós vamos iniciar com o Dr. Miguel. Por favor, Dr. Miguel. Bueno, sí, acá estamos. Primero quiero agradecer la invitación a la Asociación del Trauma Ortopédico y agradecer también a los participantes, a los palestrantes, con los cuales vamos a tratar de conversar un poco y cambiar ideas sobre esta entidad que es el hombro flotante. Y me voy a tomar 1 o 2 minutos como para citar a la gente que está conectada más o menos en el tema que se va a tratar. Las fracturas de la escápula y este tipo de fractura en especial que vamos a ver en un par de casos que vamos a charlar y a discutir entre nosotros, son bastante complejas y la situación global del traumatismo de alta energía que generalmente produce este tipo de combinación de lesiones, son traumas de alta energía, también generan algunos problemas porque la escápula y el hombro y la cintura escapular siempre queda postergado, con razón, porque son pacientes politraumatizados que muchas veces tienen riesgos de vida y hay que darle atención inicialmente a las lesiones que comprometen la vitalidad del paciente y del politraumatizado. Entonces, estamos situándonos en traumas de alta energía, no vamos a ver aquí eh, lesiones aisladas de la escápula, sino traumas de alta energía cinética que habitualmente comprometen más de un eslabón de la cintura escapular, más allá de la escápula, y que se acompañan, como dijimos, habitualmente y en un alto porcentaje de casos de lesiones asociadas, inclusive estas, que es un caso nuestro del Hospital de Emergencias de Rosario, donde hicimos bastante experiencias con este tipo de pacientes, enclavando el pilar lateral o el borde lateral de la escápula en la jaula torácica y compartiendo, además de la lesión escapular, con pelvis inestable, fracturas subtrocantéricas, alteraciones hemodinámicas que hay que atender en primer lugar. Lo de la escápula habitualmente queda para el final y hay que recibir y pensar que estos pacientes entran siempre dentro del contexto del politraumatizado. En este caso del ejemplo que les estoy dando es una joven mujer que pudo reponerse de sus múltiples lesiones y por supuesto que la escápula para no desentonar siempre quedó para el final. En nuestro servicio, y con esto termino, clasificamos a las fracturas de la escápula en extraarticulares, intraarticulares y complejas. Las extraarticulares que ustedes están viendo ahí son traumas o producto de traumas de menor energía cinética y son traumas deportivos o traumas de baja energía.
Las intraarticulares, obviamente analizamos y tratamos y clasificamos a las distintas variedades de fracturas glenoides y nuestro hombro flotante cae en el tipo 3, fracturas extra e intraarticulares de la escápula o el hombro flotante como entidad, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, mi primera pregunta y intercambio de opinión con nuestros distinguidos panelistas es qué concepto tenemos del hombro flotante en cuanto a la variedad y a las diferentes formas de presentación. Para quien quiera comenzar a darnos algunas palabras sobre este trauma complejo de la cintura escapular. Ok, posso falar, não? Bom, boa noite a todos. Realmente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa, para discutir essa entidade que é realmente uma lesão extremamente complexa. Complexa e rara. Ela é tão complexa que até hoje não há uma definição completa sobre o que é um ombro flotante. Porque desde a descrição inicial até hoje vai cambiando, cambiando, cambiando. E Van der Werken fala uma coisa muito interessante. Ao invés de ombro flotante, não seria um ombro caído? Porque a definição de rodilha flotante e codo flotante necessita ter uma fratura proximal e distal. E acá não acontece isso. A realidade aqui é uma fratura em que o conjunto glenoide, cabeça do húmero, é que se cai. Então, é um ombro caído e não um ombro flotante, certo? Acho que Van der Werk, na descrição dele, trabalho de 2003, ele fala isso e realmente eu concordo. Mas, enfim, o uso continuado pelos ortopedistas, com o tempo, essa lesão, essa lesão, inicialmente descrita como fratura da clavícula e fratura do colo da escápula, seria um ombro flotante. Em realidade, a gente vai estudar a biomecânica e ver que não existe nenhum estudo de biomecânica que explique totalmente o que é cada lesão. A dificuldade para o diagnóstico, a dificuldade para entender o mecanismo, para entender como tratar. Não existe um tratamento, existe algumas direções, alguns conceitos, mas a literatura, você vê que vários trabalhos, revisão sistemática, você vê que conservador, fixando só a clavícula, fixando os dois, no final as coisas não andam muito diferente. Eu, como traumatologista, penso diferente. Eu acho que nós temos que restabelecer a anatomia, porque mas como a escápula sempre foi considerada uma cirurgia mais complexa, que pode ter sequelas, ela sempre foi deixada a ortopedia com o passar do tempo, nas fraturas de acetábulo, nas fraturas de calcânio, nas fraturas da escápula, sempre foram deixadas. Não, o conservador vai ficar igual. Conservador. Mas os estudos, a evolução, hoje a gente vê que mudou completamente o tratamento do calcânio, também do acetábulo e também da omoplata, da fratura da escápula. Então, eu acho que nós temos, para mim, uma coisa que ficou muito clara, eu agradeço o convite de falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito espinhoso, muito difícil de você dar opinião, muito difícil. Es verdad. Quando a gente vai ver os trabalhos, a maioria dos trabalhos tem 10 casos, 15 casos. Eu perguntaria a vocês, quem de vocês já operou mais de 10 casos de ombros flotantes? É uma pergunta que eu não precisa responder, mas é verdade. Você passa uma vida inteira, se você não trabalhar realmente num centro de trauma e que realmente drene uma região, que a região mande os casos para você, você não vai passar a vida inteira e não vai operar 10 casos. Certo? Então, realmente é um caso difícil. Mas uma coisa que me marcou muito
ao estudar esse assunto, são dois aspectos. Primeiro, a lesão ligamentar é que importa. Sem lesão ligamentar, as coisas ficam mais simples. E outra coisa, precisamos incluir a ressonância magnética no diagnóstico das lesões ligamentares. Por enquanto, é isso que eu gostaria de falar. Bien, ¿alguna opinión complementaria de Eduardo, de Fabricio? ¿Algún concepto diferente? Estamos personalmente, ¿no? Bastante de acuerdo, bastante, muy de acuerdo con muchos de los conceptos que nos ha traído Sergio en cuanto a la evolución y a lo cambiante que fue la consideración de esta lesión a lo largo del tiempo, antes y después de los trabajos de Goss, antes y después de múltiples trabajos anatómicos y biomecánicos, pero en realidad es así. Escucho si hay algún aporte que complemente y si no, seguimos adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Fabricio de Hola, México. Fabricio, Favela. Estoy muy de acuerdo con Sergio. Este tipo de casos, si es cierto que no son tan frecuentes, pero sí los llegamos a ver en centros de concentración. Por ejemplo, en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de pronto tenemos hospitales de concentración que se llaman unidades médicas de alta especialidad en traumatología y ortopedia, que llegan a tener hasta 18,000 procedimientos anuales. En todas las especialidades, y dentro de los cuales sí se alcanzan a ver esta patología de hombro flotante con cierta frecuencia. Sí es cierto también lo que mencionó Sergio, en algunas ocasiones se optaba por el tratamiento conservador, que para mí pienso que hoy en día no es aceptable, ¿no? Entonces, sí valorar al paciente integralmente, y realmente restituir la anatomía es lo que nos va a llevar a tener muchos mejores resultados funcionales para nuestro paciente. Perfecto, perfecto. Eduardo, Hola, ¿algún...? Hola, primero muchas gracias por la invitación. Un privilegio poder compartir con ustedes este espacio académico. Estoy completamente de acuerdo con lo que nos habló el doctor Franco y lo que han hablado mis otros colegas. Agregaría que primero creo que es importante, o lo más importante acá es el compromiso ligamentario que puede haber en el hombro, y creo que eso lo dijo el doctor Franco también, y que la glenoides debe terminar sin ningún tipo, o por lo menos de manera parcial, de su estabilidad ligamentaria discontinua. Y esa debe ser una característica sine qua non del hombro flotante, porque dentro de las definiciones tan variadas está simplemente tener una fractura diaficiaria de la clavícula y una fractura del cuerpo de la escápula. Y una fractura de estas características, a pesar de que puede terminar siendo una fractura quirúrgica, no es realmente un hombro flotante, porque la glenoides de todas maneras tiene su componente ligamentario asociado. Y estoy de acuerdo con el doctor Favela en que muchos de estos pacientes son manejados de manera quirúrgica hoy en día, y no solamente por los beneficios funcionales a largo plazo que puedan tener, sino por los beneficios a corto plazo que también pueden tener. Hay estudios que ya muestran cómo la rehabilitación de un tórax inestable y de un paciente politraumatizado es muchísimo mejor cuando se operan este tipo de lesiones de manera temprana. Y uno de los problemas que tenemos es que, como dicen al principio, se operan muchas de las lesiones antes y esta queda de última, y estas fracturas consolidan con una velocidad muy grande, la escápula consolida supremamente rápido. Entonces, operarlas de manera tardía lo hace aún más difícil, por lo que creo que es una lesión a la cual tenemos que ponerle atención desde el principio y tratar de solucionarla rápidamente, para evitar tener que utilizar abordajes que impliquen desperiostizar o hacer un abordaje mucho más agresivo para la escápula, que en su fase inicial es relativamente fácil de movilizar y de reducir. exactamente. Bueno, por eso situábamos en el contexto del politrauma y de las prioridades que tienen otras atenciones sobre este paciente, esto precisamente, la escápula queda siempre para el final
y no siempre es simple la resolución de las fracturas, porque coincido con que las reducciones se hacen mucho más traumáticas que si pudiéramos hacerlo en forma inicial. Bueno, esta es una entidad que tiene muchos años. En el 75, Gans y Nosberger hablaron del hombro flotante como la asociación, como se ha dicho, de la fractura del cuello quirúrgico de la escápula y una fractura de clavícula. Y en realidad creo que esto empieza a tratarse de una manera diferente cuando Thomas Boss hace un estudio anatómico y biomecánico de la cintura escapular, describiendo el complejo suspensorio superior del hombro, y empezó a definir más claramente esta patología. Y así empezó a definir el complejo suspensorio constituido por un pilar clavicular que vemos allí, un pilar escapular que es inferior y que ocupa el tercio distal de la glena, parte del pilar lateral de la escápula y la parte inferior del cuello, y dos arcos osteoligamentarios, el arco córaco-clavicular y el arco córaco-acromial. Y se dijo, de un modo más o menos simplista, que la asociación de dos o más de estas lesiones constituían lo que ha dado en llamarse hombro flotante. Nosotros vamos a ver y vamos a evaluar, de acuerdo a los criterios diferentes que podamos tener, y vamos a evaluar un par de casos rápidamente para no excedernos del tiempo de esta entidad. Yo quiero hacerles una segunda pregunta ahora. ¿Alguien puede pensar, de los panelistas, y piénsenlo en sus domicilios, los que están en esta reunión virtual? ¿Alguien puede pensar que esta fractura de cuello quirúrgico de la glena, con esa impactación medial y habitualmente anterior, porque el cuello se impacta medialmente y cae hacia adelante de manera habitual, puede ser una lesión aislada? ¿O tiene que necesariamente haber otro componente? Y esto tiene que ver con algunos de los comentarios que ya hemos hecho, de que el anillo de Gauss, el complejo suspensorio, no se constituye solamente con estructuras óseas, sino también con estructuras ligamentarias. ¿Alguien puede pensar que esto es una lesión única, aislada? En pocas palabras, así no perdemos tiempo. Sergio. Está mutado, doutor Sérgio. Ah, Ok, ok. sí. Nós temos pelo que dá para se mirar aqui na radiografia, existe uma impactação da glena. Parece que eu não consigo ver se a coracoide, se é uma fratura do colo anatômico ou colo cirúrgico, certo? Parece que Cuello quirúrgico, Sergio, cirúrgico. cuello quirúrgico. Ok. Se a coracoide está incluída, se é uma fratura do colo cirúrgico, com certeza você pensaria que é uma fratura complexa. E você está já, o ligamento córaco-acromial, ele provavelmente está lesado, porque está muito afastado, o coracoide afastou. E pode ter lesão também dos córicos-claviculares. Então, eu acho que tem que pensar como uma lesão complexa. Perfeito? Não vemos a clavícula, não tem deslocação acromioclavicular, então, mas penso que é uma lesão que tem que procurar o resto da clavícula para ver lá para dentro como é que está. Exactamente. Yo muestro este ejemplo porque es imposible
que el cuello se impacte medialmente, como en esta ocasión, sin que exista una lesión de ligamentaria, digamos. En este caso del ligamento córaco-acromial. Y esto fue rescatado como lesiones o disrupciones ligamentarias que representan lesiones equivalentes a las óseas. Es decir, que esto amplía muy grandemente el concepto inicial de que el hombro flotante es una fractura desplazada o inestable del cuello quirúrgico de la escápula y una fractura de clavícula. Y esto fue estudiado también por el grupo de Gianotti, diciendo esto precisamente, que el arco, el anillo de estabilidad del cuello quirúrgico no solamente viene dado por el cuello escapular en sí, el tercio distal de la clavícula, el acromion, sino también por los equivalentes ligamentarios, córaco-acromial y córaco-clavicular. Si no, es imposible que el cuello se pueda impactar en la manera que lo vimos en el caso del ejemplo. Entonces yo le preguntaría, Só um comentário. sí, O sí, trabalho um trabalho do Gerhard Williams, sí, ele tem um problema porque foi feita uma compressão axial sem os músculos. Então, é um trabalho que ele informa, mas ele não é totalmente, né, mm, para você sí, confiar. Até hoje, sí. nós não temos nenhum trabalho biomecânico que mostre realmente o mecanismo de lesão. Mas eu acho que acrescentou a valorização dos ligamentos. Exactamente, exactamente. Es un trabajo que hay que leerlo e interpretarlo de varias maneras. Lo que yo rescato fundamentalmente es que abrió la mente, y generó un concepto diferente del hombro flotante, que también puede romperse el cuello, impactarse medialmente y no haber otra lesión ósea, pero las equivalencias ligamentarias. Es decir, rescataron eso. Y me parece un concepto muy bueno y muy importante de discutir. Entonces yo preguntaría, en este caso que estamos viendo en el ejemplo, lo que figura a la izquierda es el ángulo glenopolar que en centros de trauma como los nuestros, en hospital público o en nuestro instituto privado, que hacemos bastante trauma, se usa mucho el ángulo glenopolar para determinar la versión glenoidea. Esta es una línea que va desde el tubérculo supraglenoideo hacia el vértice inferior y el otro que sigue el pilar lateral de la escápula hasta el ángulo inferior. Este ángulo glenopolar, en general, mide entre 35 y 40 grados, y ahí podemos considerar que la versión glenoidea es más o menos normal. Pero en este caso estamos viendo que la glena está bastante impactada y que el ángulo glenopolar tiene, creo que a ojos vista, unos 12, 15 grados, 10 grados, y no pasa de eso. Es decir, hay un nivel de impactación relativamente importante. Y hay la asociación de otra lesión, que es una fractura medio diafisaria de la clavícula. Entonces, yo le preguntaría a Eduardo o a Fabricio qué opinión tienen de este caso. Sí, realmente parte de la discusión que me parece supremamente interesante también es si con las imágenes que tenemos actualmente
es suficiente, ¿no? Y si hoy en día miden el ángulo glenopolar en una radiografía de hombro, porque realmente hoy en día lo que hacemos en la práctica en mi hospital y lo que encuentro también en la literatura es que utilizamos la reconstrucción tridimensional para hacer las mediciones de las fracturas de la escápula para basarnos en eso. Y así Sí, la reconstrucción tridimensional no sea muy exacta en mostrar los trazos pequeños de la fractura, nos da una idea muy clara de cuál es el patrón general de la fractura y ayuda muchísimo a ubicarse en cuanto a las mediciones y qué componentes puede uno encontrar acá. Y evidentemente pues se ve cómo está la espina de la escápula rota, está también fracturada el tercio medio de la clavícula, está fracturado el cuello de la glenoides. Y además de todo en la radiografía de escápula en Y o la radiografía lateral, parece haber una subluxación de la articulación acromioclavicular asociada. Entonces, yo creería que estamos ante un hombro flotante, pero no me quedaría nunca ni haría las mediciones tampoco en las radiografías convencionales. Siempre haría todo el trabajo siguiente en una tomografía. Este sería, digamos, mi tamizaje inicial, pero nunca tomaría decisiones con base solamente en rayos X. sí, es verdad. Y usamos mucho la tomografía 3D y usamos mucho la asistencia computarizada en algunos casos, no solamente en la cintura escapular, sino en muchos casos de trauma o de reconstrucciones. Entonces, si no hay otra cosita que agregar acerca de esto, es si lo tomamos en una sola palabra, como que esto es un hombro flotante o no. ¿Qué les parece? Y cómo lo podemos encarar. Me lo permite, quisiera comentar hacia Sí, la pregunta de que si es un hombro flotante, por definición y por las imágenes, yo creo que sí, es un hombro flotante y lo mismo, siempre nuestra valoración inicial, sí las radiografías y de ahí sí solicitar nuestra tomografía con reconstrucción para hacer las mediciones de nuestros ángulos. Y el tratamiento de este caso definitivamente también sí me inclinaría definitivamente a un tratamiento quirúrgico. perfecto, perfecto. ¿En qué Miguel, posición? Miguel, posso falar Sí, sí, Sergio, Mover sí, o slide, por favor? sí, Sim. Lá, o ângulo glenopolar, ele tem um problema porque a escápula tem que estar realmente em AP, anterior-posterior. sí, claro. O fragmento do colo, que inclui a espinha, ele está rodado. Então é falso. Você está relacionando a glenoide com o ângulo inferior da escápula, mas só que a glenoide está rodada. Então, a linha que vem do ângulo superior da glenoide até o ângulo inferior da glenoide, ela mudou. Então, por isso que não é confiável esse ângulo no raio-x, porque é muito difícil se obter um AP real da escápula. E a necessidade realmente de completar o diagnóstico, e realmente a gente precisa da tomografia hoje com reconstrução, e eu diria até que para ver as lesões dos ligamentos, a gente precisaria também da ressonância. Fica mais caro, mas assim você realmente vai saber como é que andam os 3 ligamentos principais. Perfecto, perfecto, Sergio. Buen aporte. ¿Cómo encararían el tratamiento de este caso? En pocas palabras, ¿en qué posición operarían? ¿Qué resolverían primero si es que se toman la resolución de resolver la fractura escapular y la fractura clavicular? Eh, ¿Cómo encararían esto? Yo, Decúbito lateral, clavícula primeiro, colo depois. Yo en México lo que hacemos es en decúbito supino, clavícula primero y después lo ponemos en decúbito prono. O sea, vestimos, tratamos clavícula, terminamos, cerramos, volteamos en decúbito prono y atendemos escápula. Bien, yo,
Yo haría algo similar a lo del doctor Favela, simplemente silla de playa para la clavícula, se cierra, se pone el paciente, pero en decúbito lateral, no los hago en prono. Siempre en Bien. decúbito lateral y utilizando una posición en floppy que me permita también mirar el fluoroscopio con más facilidad para dar esa radiografía P verdadera, que es difícil de dar cuando están en prono. Sí, bueno, Acordar que sí, el decúbito prono, no hay problema con las costillas, con el pulmón, Sí, que es sí. una gran limitación. sí, sí, es verdad. Los arcos costales suelen acompañar bastante frecuentemente en estos traumas de alta energía y pueden ser un problema. Pero nosotros coincidimos un poco con Sergio en la posición y en la secuencia. Primero clavícula y luego escápula. Un poco tornándolo hacia anterior para abordar la clavícula y tornándolo hacia este, Perfecto, perfecto. al revés para abordar la escápula. Lo Bueno, mismo. esto fue resuelto con una simple eh, placas de reconstrucción. Nosotros durante tiempo estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, las placas premoldeadas y las placas desarrolladas para este fin, para la cintura escapular de Acumet. Desgraciadamente ahora es más difícil conseguirlas y muchas veces, y sobre todo a nivel hospitalario, en el hospital público hemos tenido que echar mano a placas de reconstrucción de 3.5 y con eso resolver el tema. Y en este caso, esta joven mujer obtuvo un resultado funcional bastante aceptable después de la energía del trauma que sufrió por caída de una altura. Esto no fue un accidente de tránsito, y resolvió sus otros problemas. Y para conversar un poco más, hasta que se cumpla el tiempo, este es otro caso de un accidente de tránsito de altísima energía, de un paciente bastante difícil, eh, obeso, un paciente que llegó en muy mal estado, con lesiones asociadas, y lo que vemos allí son algunas de las fracturas. Fíjense que esto es una radiografía hecha en la urgencia y como se pudo, porque el paciente entró muy comprometido en cuanto a su estado general. Lo que vemos es una fractura clavicular, una fractura muy desplazada con impactación medial y anterior del cuello, y con una fractura de la espina que vemos allí, y que estudiado con las tomografías y con reconstrucción 3D, la cosa se evalúa mucho mejor. Entonces, ¿cómo, cómo hubieran procedido en una noche en la urgencia con este paciente, donde se le resolvieron algunos problemas en pelvis? Se lo estabilizó hemodinámicamente en esa misma noche de entrada. De hecho, estas tomografías fueron hechas horas después. Lo único que se pudo hacer inicialmente son las placas que acabamos de ver. Por eso son malas radiografías y necesitamos estas imágenes. Vamos a opinar un poco acerca de lo que nos toca si tenemos que reconstruir esto con un paciente ya inicialmente estabilizado hemodinámicamente,
al cual ya tenemos posibilidad de operar y de encarar esta lesión compleja de toda la cintura escapular, no solamente de la escápula, y quien quiera opinar, y después vemos qué es lo que terminamos haciendo. Bueno, pues yo aquí veo una fractura en tercio medio de clavícula con su luxación acromioclavicular. Yo pienso que haría exactamente la misma secuencia, ¿no? Sí, el decúbito dorsal, sí en silla de playa, sí. Y si me alcanza, trataría la fractura de la clavícula con una placa para clavícula. Igual, qué bonitas placas de reconstrucción pusiste, eso fabuloso, o sea, se resuelve el problema, ¿no? No necesariamente tenemos que tener las placas anatómicas y moldeadas para resolver, pero Sí, estas placas de reconstrucción, aún las convencionales nos resuelven bastante bien, ¿no? Si se recuerdan el trabajo que nos daba moldearlas, tanto para todos lados con los triscadores y con los moldeadores, pero pues nos resuelven, ¿no? Entonces, sí, sí. resolvería con una placa para clavícula. Si me alcanza, pudiéramos poner algún sistema de suspensión para la luxación acromioclavicular. Y haciendo esto nos ayuda a reducir en algo la fractura de la escápula y posteriormente trataría la fractura de la escápula. ¿Sí? Bien. A mí me preocupa, Sergio o quien quiera. Ya qué pena, yo estamos. tomé la palabra, si quiere hablar el doctor Sí, Franco, no hay ningún problema. no importa el Não, orden. não, Ok. siga, Eduardo, siga. Ok, Exacto. me preocupa bastante, digamos, el tema de la disociación tan grande que hay entre el acromion y la clavícula, porque esa lesión es altamente inestable. Probablemente cuando uno fije la fractura de la escápula, igual va a tener un grado de desplazamiento importante. Y a pesar de que uno corrija el ángulo glenopolar y fije con una plaquita en la parte lateral de la escápula para organizar el ángulo glenopolar, creo que el componente de la clavícula va a seguir siendo un problema. Creo que va a tener una luxación acromioclavicular persistente, y creo que si en este caso utilizáramos lo que hacemos habitualmente, que es ponerlo como el doctor Favela, y empezar por la clavícula en una posición supino y después ponerlo de medio lado boca abajo para hacer la escápula, después nos tocaría igual devolvernos a hacer algo para la luxación acromioclavicular. En este caso me parece que la posición en floppy sería una posición adecuada para ese paciente en decúbito lateral, cosa que nos permita trabajar con las dos lesiones de manera simultánea. Y si estoy de acuerdo, empezaría por la clavícula del cuerpo, luego iría al cuello de la glenoides y trataría de mejorarlo con una placa a nivel lateral, y en ese momento evaluaría cómo está el componente de la luxación acromioclavicular de una manera dinámica, y creo que sí necesariamente va a requerir un tratamiento, probablemente con un botón, un endobotón, para poder hacer esa parte. Ya una vez uno tenga la parte ósea estable, dirigirse a hacer la parte ligamentaria que tiene asociada. También en la parte lateral, perdón, en la parte medial de la escápula, en la espina de la escápula, en ese trazo que se ve saliendo ahí, es posible que uno pueda poner una placa de 2.7 en la parte más medial de la escápula para ayudar a la estabilidad de todo el constructo. Perfecto. Sergio, ¿quieres opinar? Sim, penso que acá o decúbito lateral é indispensável, Ujú. porque há uma fratura circunferencial, anterior, lateral, a deslocação acromioclavicular e posterior. Então, penso que aqui o decúbito lateral se faz necessário. A fratura de clavícula, primeiro, uma plaquita, de preferência anterior. Na luxação acromioclavicular, uma placa em gancho. Eu preciso eu preciso preparar muito bem esse sustentáculo que é a clavícula acrômio para recuperar esse complexo sustentáculo do ombro. Então, faria isto primeiro, depois faríamos a parte da glenoide, do colo, uma placa,
depois uma placa unindo o corpo e outro lá na espinha, com placa de 2,7. Um comentário sobre as placas de reconstrução 3,5 em clavícula. Quando não se agrega a compressão interfragmentária, nós temos, não raro, fratura da placa, particularmente numa lesão instável como essa. Se possível, eu usaria, nesse caso, uma placa já pré-moldada anterior, para ter espaço para colocar a placa em gancho na distal da clavícula para reduzir e manter a acromio clavicular. Bien. Bueno, nosotros coincidimos con lo de la necesidad de las placas compresivas en la clavícula. Nosotros usamos mucho las placas, sobre todo en la práctica hospitalaria, las placas de reconstrucción de 3,5 para el pilar lateral, que es el más importante argotante óseo que tenemos, igual que el cuello en la escápula. En la clavícula, solo si hay una razón de fuerza mayor, que no podemos conseguir un implante de compresión, usaríamos una placa de 3,5, pero en realidad no es una placa de reconstrucción, pero en realidad no es lo lógico, ni lo adecuado, ni lo más adecuado. Bueno, esto nosotros hicimos aquí lo que estamos diciendo que no es lo ideal, porque se usó una placa de 3,5 para todo. Como se ve ahí, la fractura de la espina, la fractura del cuello, la fractura de clavícula. Ahí vemos, siempre tratamos de respetar las ramas sensitivas del plexo cervical superficial, porque si no tenemos siempre cicatrices dolorosas. Pero en este caso era lo que había en nuestro hospital y tuvimos que improvisar esto, tratando de ser lo más anatómico posible en las reconstrucciones. Esto se operó en decúbito lateral, como en el caso anterior y coincidiendo también con Sergio. Comenzamos primero por la clavícula y luego fuimos atrás a la escápula, a la fractura de la espina y a la fractura del cuello glenoideo. Y en realidad, la idea nuestra, porque no había una placa gancho, que hubiera sido uno de yo la verdad, les tengo que ser sincero, nunca puse una placa gancho, a pesar de que el auge que en algún momento tuvo, y hacemos mucho trauma, y yo creo que tiene algunas indicaciones, pocas indicaciones, no digo excepcionales, pero pocas, que nos hubiera ahorrado algún tipo de esfuerzo, pero en realidad es todo lo que teníamos en el momento en que teníamos que resolver esto para empezar a movilizar a este paciente, como dijimos, un paciente bastante pesado y obeso, y nosotros no hicimos nada en la acromio clavicular con la idea de postergar esto algunas semanas y reconstruirlo de manera secundaria y tratando de conseguir los elementos necesarios. Bueno, este señor nunca, y ustedes ven perfectamente en la foto de espalda, abajo y a la derecha, que hay una inestabilidad en la cintura escapular y una caída real, pero este señor nunca quiso ni necesitó un tratamiento de esta luxación acromioclavicular a pesar de que se trata de una acromio clavicular grado 3 como mínimo, porque además estaba rodeada de un escenario
de lesiones de partes blandas y óseas que obviamente la tornaban absolutamente inestable, pero nunca pude convencerlo de hacer algo al final. Yo para terminar y Então, después escucharlo, um sí, comentário. sí, sí, Se não repara a clavícula, a crônica clavicular, a cicatrização dos ligamentos córicoclaviculares não acontece no local exato. Então, não foi restabelecido o complexo suspensório. Por isso que eu acho que tem essa queda, eu acho que é o ombro caído, porque aquela deformidade não é da ponta da clavícula, está muito medial. Me parece que é mais pela o ombro caído mesmo, não foi restabelecido o complexo suspensório. O que você acha? Tem algum raio-x para a gente ver, alguma coisa, não? sí, totalmente de acuerdo. La idea era que pasen un par de semanas y que el paciente aceptara la resolución del cuarto problema que tenía, y no menos importante, porque ya presumíamos esto, y cuando evaluamos en el contexto global esta lesión, le dijimos, nos faltó un paso y lo podemos hacer, podemos esperar, pero hay que hacerlo. Nunca pudimos convencerlo de hacer esto, pero yo creo que es un ejemplo que me gustaba mostrarlo porque a pesar de los esfuerzos y de las osteosíntesis que no tuvieron absolutamente ningún problema y un buen resultado, el hombro sigue caído, es decir, a expensas de la gravedad. Evidentemente, en el contexto nunca, en el contexto global no está totalmente terminado. Yo para finalizar, nosotros publicamos los primeros 12 casos de hombro flotante hace muchos años, en el 2001, en la Asociación Argentina de Ortopedia, y en ese entonces todavía no entendíamos globalmente la lesión y separamos dos tipos de hombro flotante. El tipo 1, donde los ligamentos córacoclaviculares estaban indemnes y la fractura de la clavícula era más medio diafisaria que lateral. Y en este caso podía pensarse en que la sola reducción del componente clavicular por una ligamento taxis positiva podía controlar un poco la estabilidad y la reducción indirecta del cuello glenoide. Y un tipo de hombro flotante que llamamos tipo 2, donde la fractura de clavícula se acompañaba de una lesión de los ligamentos córacoclaviculares y en este caso había una triple disrupción y entonces la sola estabilidad del pilar clavicular no era suficiente como para controlar el cuello glenoideo y la doble fijación es siempre necesaria. Pero pasaron muchos años después de esto, cuando empezamos a entender el concepto más universal y más global de lo que es esta compleja lesión, y evidentemente esta clasificación quedó un poco archivada, pero era lo que teníamos en mente en aquel momento, en aquellos años, en cuanto a por qué a veces había autores, y si ustedes buscan la bibliografía, hay autores que decían no hay que operar la clavícula, otros no hay que operar la escápula, otros ambos, otros tratamientos conservador. Es decir, hay una divergencia, había una divergencia de conceptos muy grande. Y finalmente, como consideraciones finales, este es un complejo traumático de baja frecuencia, como dijo Sergio, de difícil manejo, sobre todo en el contexto de la urgencia y del politrauma,
con muchas lesiones asociadas. Si cabe el tratamiento conservador, yo nunca lo encontré el caso, pero está descrito que en algunos casos puede tratarse esto de manera conservadora, sin cirugía. Vuelvo a decir, yo nunca lo pude hacer. La osteosíntesis aislada de la fractura clavicular puede restablecer el ángulo glenopolar si los ligamentos coracoclaviculares están indemnes, y en fracturas poco desplazadas del cuello glenoideo, en tanto que la medialización del cuello de más de 15 a 20 milímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros, y ángulo glenopolar de menos de 25 grados, imponen la reducción directa de la fractura escapular. Esas eran nuestras conclusiones y consideraciones finales en aquel momento, pero después corrió mucha agua debajo del puente y ahora, como se ha dicho acá y como hemos tratado, hay muchos conceptos nuevos. La equivalencia de lesiones ligamentarias es fundamental, no solamente lo que uno ve y busca en la radiografía, sino lo que no se ve, etcétera, etcétera. Yo quiero, bueno, si queda un minuto, si alguien quiere agregar algo, si no dejamos paso a la segunda parte de esta reunión, porque creo que estamos en tiempo medio pasaditos. Como mensagem final, eu Sí, gostaria de falar: o mais importante são as lesões ligamentares. Se existe lesão ligamentar, existe instabilidade. Se não existe lesão ligamentar, somente fraturas, que é mais raro, aí teria que ter fratura da coracoide, do acrome, da clavícula e do colo, para que fosse. Mas o mais frequente são as lesões ligamentares que levam à instabilidade. Por isso, eu gostaria de acrescentar o estudo com a ressonância magnética. sí, creo que sí. Creo que en este momento la imagenología apoya fuertemente este concepto, no solamente ver el hueso en la radiografía o en la tomografía, sino también incluir en el estudio las lesiones de partes blandas que, como es sabido, obviamente necesita de la asistencia de la resonancia magnética. Yo creo que hemos redondeado un poquito el tema. Si Eduardo y Fabricio quieren agregar algo, pero una palabra porque no quiero excederme en el tiempo. Si me lo permiten, pues bueno, nada más concluir igual los estudios iniciales, radiografía, complementar con tomografía y reconstrucción. Yo no sé si a todos los pacientes les haría resonancia magnética, sobre todo por el tema económico. Si yo veo una tomografía, un desplazamiento, como ya lo mencionamos, de 1,5 centímetros, 2, yo ya me doy por enterado de que tenemos una lesión ligamentaria. Entonces, en ese sentido, obviaría resonancia, pero de acuerdo, si hay posibilidades, sí agregar la resonancia. Sería Perfecto. ¿Algo más? No, de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y no le quiero quitar más tiempo a la otra discusión. Bueno, yo quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Latinoamericana del Trauma Ortopédico la invitación a coordinar esto. Me parece que se han escuchado y vertido conceptos muy importantes en esta lesión que es muy rara. Se ve en los centros de politrauma y de trauma, y no es una fractura aislada, sino que es un complejo lesional de la cintura escapular, donde existen, además de los huesos, las partes blandas. Y por eso es muy importante, y hemos hecho hincapié también en la equivalencia de las lesiones ligamentarias. Muchas gracias a todos por la participación, a los panelistas, a Sergio, Eduardo y Fabricio, y muchas gracias a las autoridades
por permitirme coordinar esto que creo que ha sido muy, muy jugoso y provechoso. Muchas gracias. Muito bem. Parabéns. Muy bien. Congratulações. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias, Miguel, José Franco, Eduardo e Fabrício. Agora nós vamos dar seguimento ao nosso encontro, e agora o tema é de politrauma, e eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo Madrigal para ser o moderador dessa discussão de casos, e os debatedores, Dr. Alexandre Palotino, do Brasil, Dr. Fred San Esteban, da Colômbia, e o Dr. Santiago Schwartzstein, da Argentina. Por favor, Dr. Ricardo, a palavra é sua. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a compartir unos casos de politrauma para ver unos detalles que tenemos. Déjenme compartir la pantalla. No se deja. Compartir pantalla. Aquí están viendo la pantalla, ¿no va? Não, não é. Mas está quando possível na setita verde, na linha abaixo, tem como compartilhar sua pantalla. Aquí. Henrique, consegue fazer o compartilhamento para ele direto, Henrique? Não, doutor, infelizmente não. Deixa eu ver como que eu posso auxiliá-lo aqui. Deixa eu tentar compartilhar minha tela para ele dar uma olhada. Só um minuto. Voy. A ver, no me deja compartir pantalla. Compartir. Ricardo, na linha abaixo, tem os participantes, chat, Ajá. para levantar a mano, em Sí, seguida para compartilhar dele. Sí, es la que le estoy dando, pero Perfeito. aquí está Perfeito. ya. Sim, Muy bien, conseguiste. perdón. Gracias. Ya estamos otra vez aquí. Gracias por la invitación, les comentaba a los panelistas. Vamos a hablar vamos a ver un caso clínico de el típico paciente que estamos teniendo. Me imagino que toda Latinoamérica, los pacientes de motocicleta. Este es un muchachito de 21 años que tiene un choque en su motocicleta. Y llega a nuestra unidad 12 horas después de su ingreso, con estos signos vitales, ligeramente hipotenso, con una herida ya suturada, con un problema en tórax, el cual que se le hicieron sus estudios, sus radiografías, y se le colocó un tubo torácico para su neumotórax. Laboratorialmente presentó estos estudios. El paciente, después de pasar por urgencias, se transfundió. Se considera que ya se encuentra estable y no lo pasan al servicio de trauma. Y aquí es donde quiero presentar el caso clínico. Vemos que el paciente tiene una fractura de la cabeza, una fractura supracondilia y una fractura de radio. Le solicitamos nuevos estudios al paciente y vemos con más claridad su radiografía. Vemos una fractura completamente desplazada. Recordemos, se encuentra estable y con ya 12, 13 horas de evolución. A nivel de su rodilla, esta fractura supracondilia, y en su radio una fractura deficiaria, que en lo que cabe muy, muy sencilla, ¿no? La fractura del radio. Le tomamos su tomografía, podemos ver, bueno, prácticamente como lo veíamos en la radiografía, pues completamente desplazada, articular. Y aquí, bueno, de acuerdo a estos datos, ¿cómo les gustaría llevar a cabo este paciente? El paciente ya se encuentra estable, lo haríamos en un solo evento,
en qué posición lo haríamos, en qué orden quirúrgico les gustaría operar a este paciente. No sé, el doctor Alexandre, el doctor Freddy, doctor Santiago. Bem, buenas noches a todos, me saludo. Vou falar despacio, pero que meu portunhol não muito bueno. Doente que tem uma preocupação muito grande com sua vida, pero que doente politraumatizado. Tiene fratura de fêmur, fratura de antebraço, de muñeca, e tiene trauma de tórax, Bien. né? El trauma de tórax ya está resuelto. Pero que los criterios clínicos tiene lactato de 7 na Sí. entrada, tiene una leucocitose pelo politrauma, pero que yo no tengo los outros parâmetros clínicos, saturación, Glasgow, Sí, traía un grado de 15. Glasgow de 15 Sí, ya su ingreso ya está consciente. e hemoglobina de 7, saturação não, O2, PA sistólica, Ya después de pasarle 2 paquetitos cuando ya no lo presentaron, ya traía sim, 120/80. Digo, cuando ya no lo presentaron a nosotros, ya se encuentra estable sim. el Pero que paciente. estable, mas pensaria em controle de dano. Não controle de dano com fixador externo, não será a mesma coisa. Pero que cirurgias mais efetivas, mais rápidas, pero que tipo muito grave do ponto de vista sistêmico. Pero uma preocupação de fixação primária, mais definitiva, se com colo de fêmur, com fêmur proximal. Fêmur distal e antebraço, pero que podem um fixador externo e fixação em 2 tempos. Faria uma reavaliação do paciente após ressuscitação para entender um pouco melhor a programação. Muy bien, muy bien. ¿Alguien le gustaría diferente? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas No, noches. en realidad de acuerdo, me llamaba la atención el lactato y está ligeramente acidótico. Es un paciente que posiblemente esté sangrando y que además tengamos en cuenta que está en una fase proinflamatoria. 23.000 glóbulos blancos es una pauta de alarma para hacer un early total care. Y además tener en cuenta también que el paciente esté estable no significa quizás que siga siendo un paciente de riesgo, ¿no? Está estable quizás en la cama de terapia, con fluidos, en una fase de reanimación. Pero cuando nosotros movilizamos al paciente y empezamos a hacer abordajes y maniobras por ahí, ahí el paciente ya no es más estable, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alexandre en una fase de hacer un control del daño, sobre todo por el fémur, ¿no? Y eventualmente, sí, llegado el tiempo, comenzar por el fémur en la reconstrucción. Muy bien, muy bien. Yo quisiera hacer dos apreciaciones. Buenas Dígame, doctor Freddy. noches a todos. Primero, yo considero que es un paciente que está mal reanimado, cuya reanimación volumétrica ha sido insuficiente después de 24 horas. Como marcadores tisulares de hipoperfusión, seguimos con un lactato francamente aumentado, que lo único que refleja es que el aporte tisular de perfusión es insuficiente y necesitamos mejorar sus parámetros de rehabilitación. Si es cierto que hemos cambiado del Early Total Care y el control de daño y nos estamos ahorita dirigiendo hacia la cirugía temprana segura, este podría ser un paciente que podría ser llevado de forma segura, temprana y bajo 1 o 2 estadiajes a fijación definitiva. Es parcialmente cierto, coincido con el doctor Santiago y Alexandre que su problema pulmonar está parcialmente solucionado, pero son pacientes que se consideran borderline, se inestabilizan muy fácilmente y hay que estar encima. Es fundamental hacer el monitoreo con lactato, base exceso, y una vez tenemos compensados y normalizados esos valores, lo podemos llevar a cirugía. Fijaría primero el fémur, una fijación temporal, que es otra cosa que ha cambiado en el control de daño. Nosotros ya no hacemos el control de daño de esperar una semana amortiguando el segundo golpe, sino hacemos una reanimación y una resucitación más agresiva y hacemos una fijación temprana óptima, más agresiva con el ojito a restaurar al paciente a la normalidad. En los pacientes con trauma de tórax es muy importante poderlos sentar para mejorar sus parámetros de ventilación. Y en estos pacientes, una fijación externa transarticular, como sería el caso, si vamos a fijar el fémur proximal y el distal,
no nos brindaría una inmovilización adecuada y nos condenaría al paciente a un decúbito prolongado. Por eso, de pronto buscaría un punto medio entre una fijación temprana segura con una fijación de la cadera inicial y en un segundo tiempo del fémur distal y el antebrazo. Muy bien. Bueno, aquí lo que decidimos con este paciente, que bueno, pues teniéndolo allá y nosotros lo estuvimos viendo cómo evolucionó, tuvo una buena evolución, y sí decidimos hacer una cirugía temprana, segura. No hicimos control de daño, sino nos fuimos a operarlas de una vez. Y no sé si, bueno, en fémur, ¿qué les gustaría haber hecho con este paciente? ¿Un tratamiento conservador, placa lateral, doble placa, un clavo retrógrado, clavo y placa? ¿Qué les gustaría para ese tipo de fracturas? Con una supracondilia como esa, para este paciente politraumatizado. ¿Podríamos colocar la radiografía, doctor? Sí, claro. En este tipo de fractura, cuando la fractura es tan distal y tiene una conminución metafisiaria, donde generalmente hay un defecto importante, a la luz de lo escrito, lo indicado es una fijación con doble implante, que puede ser doble placa o clavo retrogrado más placa. Hacer una fijación monolateral, por decirlo así, sería insuficiente y expondría la fijación a la falla. Ok. Muy bien. El paciente, pues, el abordaje le gustaría hacerlo mínimo invasivo, o haría un abordaje amplio, un abordaje DINSAL, o haría con osteotomía de la tuberosidad tibial. ¿Qué abordaje le gustaría como para este tipo de paciente para un doble implante? Yo haría un TARP. Ok. Perdón, ustedes decidieron empezar por el fémur distal, ¿correcto? ¿O Sí, empezamos por decidieron fémur eso? distal. Ok, ok. Yo hubiese empezado al revés. De acuerdo. De todos modos, por ahí, haciendo un poco el juego al caso, si vamos a hablar del fémur distal, sí estoy de acuerdo en la doble placa. Es importante determinar qué vamos a hacer. Si vamos a tratar el fémur en un tiempo, que se me ocurre que sería la estrategia o lo que ustedes quisieron hacer, Sí. o en dos tiempos, porque nos va a y nos va a determinar la posición del paciente, si usar o no una camilla de tracción, cómo ubicar la mesa radiolúcida, y seleccionar los implantes, ¿no? Para no pisarnos con otro tipo con la otra fractura. Específicamente estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Freddy, en sí hacer una doble placa. No me siento cómodo con un retrógrado, sobre todo con esa combinación de los macizos posteriores que tiene. Parece haber un macizo anterior bastante armado, pero no el posterior, y la combinación metafisaria también sería otro factor de inestabilidad. La doble placa haría una placa lateral por ahí más larga y una placa medial un poco más corta. Sí creo que haría una artrotomía por ahí lateral, aunque sea para tratar de reducir la patelofemoral, que no está bien, ni por la combinación que tiene. Eh, Así que creo que trataría de puentear lo lateral, pero sí abrir para tratar de tocar bien lo que es la relación entre la rótula y el fémur. Perfecto. Ricardo, não me entendi Ande. em que momento hace a fixação de fémur distal? Temprano, no primeiro momento, Sí, empezamos con la fijación del fémur distal, pero que pensando para que dejara alineado para poder salvar esa cadera. Le sim, quisimos dar pero como, prioridad por los sim, 21 años a salvar su cadera. ok. Y para esto Ah, fijamos, como ortho care, ok? ok, Ah, para mim, eu começaria pela cadeira, porque é um paciente muito grave, pero que talvez borderline, não tenha os outros parâmetros. Começaria pela cadeira, se a lesão mais grave do ponto de vista de necessitar de um tratamento mais temprano, por causa das complicações mais tardias. Em segundo, faria o tratamento de antebraço, podendo fazer o fêmur distal em segundo tempo, no second loop. Mas pensando no filme de Stall, concordo com o Fred, seria uma dupla placa. Me parece que tinha um componente de ROFA associado com esta sí, fratura, tiene. o que me preocupa. Não, não mirei a CT de si, mas parece que tinha um ROFA medial.
Caso tenha, faria um tarpo lateral com uma placa de húmero proximal, filos, para fêmur medial, e uma placa de suporte anti-glide para este componente ROFA que me parece posterior. Un sustento posterior para la componente de cóndilo. Ok, ok. Y para la cadera, ¿qué les gustaría usar? Un Para sistema cadera, estático, un sistema dinámico, tipo el FNS, una placa, clavo pernado cuello, tornillos canulados, prótesis. ¿Qué les gustaría para um este paciente? tico muito jovem, 21 anos, pero que sempre tento osteossíntese, e para mim um DHS com parafuso antirrotatório com rosca, um tornilho, perdão, um tornilho com rosca total, antirrotatório, com DHS. DHS é para mim um sistema mais estável, pensando nessas fraturas mais graves, mais cominutivas, multifragmentares do colo do fêmur. Ok, ok. Sí, de acuerdo, por ahí tener en cuenta con estas fracturas también mediales el grado de conminución que tiene, ¿no? Yo no sé si había tomografía o no de la cadera, no recuerdo. No, de la No, cadera no bien, tomamos bien. tomografía. Pero por ahí estaría bien ver qué otros componentes de inestabilidad se agregan. Claro. Porque parece conminuta, parece alta, y ahí ya tenemos dos problemas. Uno es poder controlar el varo valgo, poder controlar la rotación y después el colapso que va a tener ese cuello. Entonces, Sí. por ahí sí tendríamos que ver cómo, creo que me ayudaría a decidir el implante. Inicialmente, por ahí, yo estoy de acuerdo en colocar quizás un DHS o un sistema mixto con un canulado también antirrotatorio, porque creo que tolera mejor el colapso, digamos, en varo que los tornillos canulados. Ok. Aquí le... Yo coincido tanto con Santiago como con Alexandre que había que operar la cadera inicialmente. El riesgo de necrosis es más alto, es un paciente joven, es una urgencia en ortopedia. La sedestación temprana se hubiera logrado, hubiera operado primero el fémur proximal. Creo que hay que hacer hincapié en algo muy importante y es que más que la fijación, en este paciente es fundamental la reducción y no podríamos salir de cirugía sin una excelente reducción, porque la reducción es el marcador pronóstico de la evolución de la fractura del fémur proximal. Creo que el DHS con una fijación adicional es una muy buena alternativa. Sin embargo, la evidencia muestra que el FNS, el Femoral Neck System, es una excelente opción, tiene una mayor estabilidad rotacional que los canulados y tiene la ventaja del abordaje percutáneo que cada vez gana más popularidad en los pacientes politraumatizados, disminuyendo el impacto del segundo golpe. En manos expertas, un DHS no tiene problema en términos de tiempo, pero en manos inexpertas se hace la diferencia. Y coincido totalmente con Santiago. Creo que la tomografía nos brindaría una valoración más objetiva del compromiso si la presa proximal es muy pobre, el grado de conminución y la magnitud del desplazamiento. Aquí, bueno, les comento, se decidió poner doble implante, clavo placa, y se hizo un abordaje amplio para este paciente. Se empezó con primero colocando el clavo, que nos dio como una especie de fijador, salieron los fragmentos. Ya posteriormente abrimos y acomodamos todos los fragmentos. Para, para lo que fue la cadera, teníamos varios implantes. Aquí en la institución donde estoy ya no usamos el DHS, usamos el FNS, que es más pequeño y más específico para este tipo de cadera, pero como es un sistema dinámico y este paciente no iba a apoyar los primeros días debido a la conminución que tiene en el fémur distal, decidimos colocar un sistema estático que nos da una fijación anatómica. Es un sistema que nos permite poner un tornillo de compresión, que es el que está más en el cálcar, fija la parte medial y ponemos dos tornillos bloqueados. Esto sí es mucha controversia si era poner o canulados o un DHS o el FNS. El FNS, pues yo creo que sí viene a sustituir el sistema del DHS, es más cortito, más pequeño, es similar a este, pero como es dinámico, decidimos colocar esto. Y bueno, y sí, lo que comentaban de aquí, haber puesto doble placa, pues también estoy muy de acuerdo.
Fue una cirugía que nos dio mucho trabajo, donde lo viera armar toda la pedacera, tratar de dejarlos, pues articular lo mejor posible, ¿no? Y en un segundo tiempo, pues ya reparar sus ligamentos. Se hizo todo en un solo tiempo, el paciente en decúbito supino, se hicieron dos equipos, estaba un equipo trabajando en el fémur y otro equipo estaba trabajando en el radio. Entonces, terminando el radio y el fémur, en ese momento nos fuimos ya directo a la cadera, que no es muy problemático porque es una herida de 1.5 centímetros para poner esa plaquita. No sé, ¿tengan algún comentario? Sí, yo tengo algunas inquietudes, pero que Dígame. la primera inquietud es una área de transición entre el clavo y la placa. Esta pequena área de transição será um ponto de, não sei como em espanhol, fragilidade, Sí, un pero que punto de tem inflexión. uma transição de força e problema sério na fratura secundária, pero que colocaria um clavo mais largo, ultrapassando um pouco a placa para que tivesse uma sobreposição de ambos, dos dois implantes, de both. Ok? E uma outra inquietude ser com fêmur distal. Ponha, por favor, a radiografia de fêmur distal. Eu acho que em uma fratura supra-intercondília, uma C2, 33C2 ou uma 33C3 da O, pero que a côndilo lateral não tinha sustento, solamente a spiroblade e tornillo de bloqueio. Não me gusta muito. Me gusta sustentar o côndilo por causa das forças de cisalhamento e teria um estudo melhor do componente posterior de possível ROFA. Pero dessas minha inquietude. Pero um caso muito difícil e uma redução muito boa do colo, isso me agrada. Gracias. Este problema que comentaba, donde termina el clavo de fémur proximal y donde empieza la placa, lo había discutido también en otra ocasión y la mayoría de los artículos recomiendan que dejando el clavo por debajo del trocánter menor se puede colocar el sistema y que es un punto que es una parte muy dura y que no es un punto de inflexión o un punto de fragilidad para romperse ahí. Pero bueno, yo también viendo la radiografía la veo, digo, pues se va a romper ahí, ¿no? Se me puede romper en donde termina la plaquita, donde termina el clavo, ¿no? Pues pensando que esto hay que retirarlo en cuanto cicatrice la cadera, hay que retirar el implante de la cadera. Sí, creo que es la forma un poco, Ricardo, bien como mencionaste. Hay muchas veces, uno siempre trata de proteger los implantes y estas zonas de debilidad. Pero bueno, entiendo que muchas veces estas cirugías son difíciles, llevan mucho tiempo de quirófano. Uno a veces suele omitir algunos errores, a veces uno no cuenta quizá con el implante adecuado, longitudes de clavo, los tamaños de las placas, los tornillos, así que es un paciente joven, no debería suceder la fatiga, pero sí estoy de acuerdo en cuanto se puede retirar ese implante, creo que le hacemos un favor. Claro, para evitar esto. Hay dos artículos que sugieren la construcción de caja cerrada en algunos de estos pacientes, más en ancianos que en jóvenes, pero una alternativa es generar que interactúen los dos implantes. De tal En forma fémur que distal, sobre todo, ¿no, Freddy? Ajá, específicamente ahí donde el tornillo de fijación distal de la placa interactúe con el clavo retrógrado actuando como uno de sus bloqueos. Es una muy buena alternativa, sobre todo en pacientes ancianos y en pacientes con periprotésicas. Y para este caso, coincido, de pronto hubiera colocado la fijación medial de la fémur distal un poquito más larga, me Más parece larga, que claro, no había placa más larga, al límite. desgraciadamente. Terminó ahí. Como alternativa, nosotros también usamos la placa filos, pero una muy buena alternativa son las placas de tibia distal medial. Tienen una curvatura muy parecida a la anatomía del fémur distal, son más largas y las extra largas te permiten un mejor posicionamiento y lo puedes hacer con una técnica mínimamente invasiva. Claro, claro, claro. Muy bien. Y aquí bueno, un detalle que quería compartir también. Pues el paciente se terminó operando 14 horas después su cadera, una cadera completamente desplazada. Alguien hubiera intentado, pues ya mejor haber puesto solo doble placa y una prótesis total de cadera, o si este paciente de 21 años, o también o darle la oportunidad, independientemente del desplazamiento y el tiempo de evolución.
No, yo Son le hubiera dado la jornadas, oportunidad. Creo que hay que darle la oportunidad al paciente joven mientras sea posible y uno siempre puede tratar con una hemiartroplastia la osteonecrosis si se presenta. Si la Claro. hubiera priorizado de pronto y lo hubiera hecho en estadios diferentes, hubiera operado la cadera primero. Creo que hay que ser exigente con la reducción abierta en la medida de lo posible, o si tienes que estar muy completamente seguro de que la reducción cerrada fue anatómica y con un control fluoroscópico permanente. La veo un poco valga, la reducción es muy buena y es un Powells que es, digamos que es un trazo benéfico hacia la consolidación con poco riesgo de falla, pero sí creo que es fundamental en el paciente joven darle la oportunidad siempre de la osteosíntesis. sí, lo mismo, 21 años creo que el rescate es casi obligatorio. Y por ahí un detalle en la placa que utilizaste, por ahí más en los tornillos, que hay dos tornillos con rosca completa. Eso es importante también por lo que hablamos del colapso de este tipo de fractura. Usaste creo que uno de compresión, me parece, no sé si lo veo Sí, bien. claro, es Y el que está cerca de la base medial es de compresión para dar compresión y estos son bloqueados para evitar el colapso. Esa es la ventaja de este tipo de placas, nos permite usar tornillos de compresión o tornillos bloqueados. Aunque casi no la uso, generalmente procuramos ya usar el FNS. Nomás en este caso, por la falta de apoyo, decidimos colocar este. Dejen, bueno, vamos al siguiente caso. Este, bueno, también aquí estoy traumado con los accidentes en motocicleta porque tengo el hospital lleno diario de accidentes en motocicleta. No sé cómo estén allá en Colombia, creo que están igual, Muy pero mal. en Argentina están más educaditos que acá o en Brasil. No sé si tengan tanto accidente de motocicleta, pero bueno, esta es una femenina de 39 años que va en la parte de atrás de la bicicleta, choca la motocicleta con un carro, fallece el conductor y bueno, nos llega a nosotros la paciente pero con hipotensa, un poquito de taquicardia, una hemoglobina baja. Le pedimos sus radiografías de control, estaba bien sus pulmones, su cuello. Y bueno, tenemos estas radiografías de inicio, donde pues ya podemos ver más o menos a qué nos enfrentamos. Perdón, fue valorada por el servicio de cirugía general, donde pues nos comentó que había un ilio paralítico, no había datos de abdomen agudo, tiene su fractura de fémur y su lesión del libro abierto. Eh, Después tenía en su pierna izquierda, tiene una fractura expuesta de tibia, un pilón distal, con una herida, no muy grande, pero una herida bastante fea las heridas en cuanto a tierra y eso. En en su pierna derecha igual, una fractura también distal, una expuesta de tibia, muy cerca del triángulo del pilón tibial. Y es como lo tenemos. Entonces lo tenemos con fractura de fémur, una fractura de pelvis, un nervio abierto, y tenemos las dos fracturas de, a la paciente le tomamos más estudios, lo estuvimos revisando. Desgraciadamente no tengo el ataque, pero bueno, la lesión de la sacroiliaca era una tipo B, no era incompleta, no era una tipo C, solo tenía una lesión de la sacroiliaca de un lado. Entonces, ¿cómo les gustaría abordar este paciente? Estos son los diagnósticos: la fractura de fémur, la fractura de pelvis, la fractura expuesta bilateral. Y bueno, también lo mismo, ¿cómo lo abordaríamos en la secuencia de las cirugías? Un solo acto quirúrgico y qué material les gustaría utilizar con este paciente. Nuevamente tenemos un paciente borderline, tenemos una Sí, sistólica y una media mucho más comprometida que el paciente anterior. Seguramente hay un índice de shock que nos hace inclinarnos más hacia el control de daño que hacia el early total care. Sin embargo, lo mismo que hablábamos anteriormente, con el monitoreo y la reanimación agresiva de estos pacientes, uno puede llevarlo de forma temprana y segura a cirugía. Eh, Creo que es fundamental en el auditorio dar el mensaje que es indispensable el uso de la fronda pélvica o del cinturón en el manejo prehospitalario y tomar la radiografía sin él en el momento del ingreso. Es una fractura por compresión anteroposterior con indicación quirúrgica. Cada vez le estamos dando más importancia al compromiso posterior.
Sin embargo, en pacientes estables consideramos que las pelvis pueden ser llevadas a cirugía en las primeras 48 horas. Si el paciente es estable y tenemos un buen lactato y una buena base de exceso. Y manejar con control de daño la fractura del fémur y la fractura de la tibia. En este caso, es un politraumatizado, pero es más un polifracturado. La ventaja de operar Ok. la pelvis de forma temprana es que nos permite usar la mesa de fracturas y a futuro la reducción cerrada del fémur con un clavo endomedular no fresado en un segundo tiempo. Y creería que la tibia en 2 o 3 estadios, lavado, debridamiento agresivo, curetaje óseo inicial, y en un segundo tiempo también osteosíntesis con clavando medular de reconstrucción no fresado. Ok. Eu acho que uma paciente borderline tenha uma sistólica de 9, tem uma frequência cardíaca pouco alterada, pero que arriba, pero que necessita de mais cuidados de ressuscitação. Não me parece que tenha uma instabilidade pélvica que leve a um sangramento. Ser, a meu ponto, a coisa mais importante a definir no momento. Porque se tem instabilidade hemodinâmica, necessita de uma fixação da pelve externa. Se não tem, não necessita de fixação na emergência e aguardaria a pelve para um second look. Não colocaria fixador na pelve. As lesões de tíbia distal, ambas fixador externo, damage control, controle de partes blandas. E a lesão do fêmur diafisária, se tem em tu quirófano, colocaria um clavo retrógrado, porque clavo retrógrado ser rápido, ligeiro e muito efetivo. Um clavo retrógrado no fêmur, fixador nas tíbias e avaliaria a estabilidade hemodinâmica para pensar o que a ser na pelve, ou uma fixação externa, ou solamente aguardaria para a fixação definitiva em second look. Bueno, de acuerdo con todos, este paciente combina un montón de tópicos, digamos, ¿no? Entre politrauma, fractura expuesta, cadera flotante, rodilla flotante. O sea, es un polifracturado en el contexto de un politraumatismo. Yo creo que sí es un politrauma. A no minimizar el hilio paralítico, ¿eh? Las complicaciones abdominales en politrauma son las que mayor morbilidad tienen. Y si en el contexto de una fractura de pelvis, yo si puedo me apuraría a operar la pelvis. Las pelvis lo que tienen es que cualquier, digamos, intervención del cirujano nos condiciona para lo que vayamos a hacer. Creo que me pondría de acuerdo con el cirujano si la va a meter, si no la va a meter, si la quiere explorar, no la quiere explorar. Si evoluciona bien y me permiten, yo operaría la pelvis con el riesgo que tiene hacerlo ante un hilio paralítico. Estoy de acuerdo que en agudo haría un control del daño. Yo pondría fijadores por todos lados y por ahí evaluaría bien el laboratorio en una segunda fase de reanimación como para empezar la reconstrucción. De acuerdo con Alexandra en cuanto al clavo retrógrado, creo que es una excelente opción cuando hay combinación con fracturas de pelvis, por el decúbito, no camilla de tracción, incluso me permite trabajar en la tibia también en la misma posición. Así que creo que mi estrategia de reconstrucción estaría en base al laboratorio, ¿no? A cómo está el paciente. Sí, el paciente, la paciente ay, Dios, evolucionó bien, ando enfermo, evolucionó bien y sí decidimos pasarla en un solo tiempo, decidimos hacerla. Ya en nuestro centro de trauma hemos dejado de usar mucho el fijador. Todo paciente que llega con fractura de pelvis, colocamos los rescue screws en un primer tiempo. Sí hemos valorado que nos tardamos lo mismo en colocar un fijador o hasta tardamos más en el fijador que colocar los tornillitos. Entonces, pero bueno, en este caso sí decidimos hacer en un solo tiempo. Empezamos con pelvis, fijamos adelante y atrás. Usamos tornillos de segunda generación, son cónicos para, en vez de estar usando los normales con rosca 16 o 32, hemos tenido buena evolución con estos, más estabilidad. Al tener mayor estabilidad con este tipo de tornillos, bueno, ya no nos preocupamos tanto
la parte anterior, ya no ponemos doble placa, sino procuramos ya una fijación que sea más rígida atrás, para adelante dejarla con un poquito más movimiento. Lo del clavo retrógrado, completamente de acuerdo. Eso es lo que más utilizamos, ya que el puro clavo retrógrado solito hace la reducción. Al centrarlo en el triángulo en la parte distal, bueno, entra al istmo y se hace la reducción prácticamente sola. Y sí estoy de acuerdo que a veces los clavos no debemos usarlos en el politraumatizado. Bueno, pero este pues, paciente más era un polifracturado, no tenía problemas pulmonares, estaba joven, estaba delgada, y sí decidimos colocar todo. Colocamos clavos, a pesar de que estaban muy distales las fracturas de tibia, colocamos clavos. Ya los clavos también los colocamos de vía suprapatelar para poder controlar la parte distal. Los tenemos en una posición, ya no lo tenemos doblada, la rodilla la tenemos extendida y la tenemos de frente, y nos permite tener una mejor entrada y una mejor control de la parte distal, que es en esta rodilla flotante, aunque es criticable, bueno, entramos, en vez de usar la misma vía para el clavo retrógrado y el clavo de tibia, usamos clavo suprapatelar para tener mejor control de la parte distal, y un clavo retrógrado o sea, sí hicimos dos abordajes. Independientemente que pues si hubiera sido bueno, ya le tenemos más confianza al uso del clavo retrógrado. No sé si alguien está de acuerdo con el tratamiento, le hubiera gustado, sí, como comentaron, sí haber puesto sí el fijador y después fijadores en piernas, estoy de acuerdo, fijadores en pelvis y el clavo retrógrado. Si gustan comentar algo más. No, a ver, tienen la ventaja, aquí en Argentina nos resulta muy difícil hacer un tratamiento temprano, eso es la verdad, y muchas veces por eso también nos excedemos con la aplicación de fijadores externos, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de hacerlo en agudo, por ahí también hubiésemos actuado de la misma manera, quizá con algún dato más que me hubiese gustado saber. Yo creo que está bien la reconstrucción. A ver, creo que no hace la diferencia hacer un abordaje para un clavo y otro, que me parece que no cambia. Yo por así sí hubiese utilizado el mismo abordaje para usar los mismos clavos, digamos, el clavo para tibia y para fémur. Ok. Eh, ¿Y cuánto tiempo le llevó toda esta reconstrucción? Pues, no lo llevamos rápido, definitivamente. Los clavos, los tornillos, los rescue screw los colocamos ya rápido. El clavo retrógrado, pues como saben, se pone rápido. Yo creo que en 2 horas y media ya estábamos, dos, Se tres pudo horas. hacer, se pudo hacer la reconstrucción. Sí, porque también los clavos de tibia, pues son rápidos, la verdad. Usted llega, pone el clavo y se acabó. O sea, las guías se van rápido, no tenemos mayor problema. Debe estar uno más en la pernada. Estos clavos me gustan mucho porque pues terminan a 2 milímetros del final, y podemos colocar 2 tornillos anteriores y 2 tornillos laterales en la parte distal, y nos dan una buena estabilidad. Sobre todo porque no quisimos poner placa, ¿no? En este paciente, por que le hubiera quedado muy bien una placa, pero bueno, con las heridas que tenía, decidimos mejor manejarlo así. No, yo, También yo aquí, de acuerdo con los clavos, yo hubiese puesto clavo también, me parece que es una opción que es correcta, no sé si hubo tomografía quizás en la tibia izquierda, que muchas veces tiene algún compromiso por ahí del malleolo posterior, pero bueno, guiándome por las imágenes que contamos, aquí están las posteriores. Deje ver si las tengo. Aquí están las laterales. No tenía componente posterior aparentemente. bien. Y es- Eu concordo com Santiago. Acá no Brasil também seria um tratamento estadiado. Não me gusta um tratamento definitivo com as lesões de partes blandas da tíbia. Eu acho que muita cirurgia, pero que muito tempo para todos os tratamentos num paciente que tem repercussão hemodinâmica. Pero que muito elegante. O tratamento de tíbias, felicitações, Ricardo, é muito elegante. É o haste retrógrado do fêmur, um tratamento eficaz, rápido, pero que na pelve, pode voltar a pelve, por favor? Eu acho que a sínfise necessitaria de uma redução um pouco melhor, um tiquito transladado
Eh, Ahí pero que, está. bueno, bueno, Sí, quedó con un poco de astasado y un poco de sí, Sí, diferencia. no, Seguramente no me porque los gusta tornillos de isso, não salvamento me se gusta ponen iniciales. tornilhos maiores, mais largos na sínfise ou dupla placa ortogonal, pero que uma placa superior com tornilhos descendo pela sínfise número 40, 45, confluentes para baixo, numa fixação mais estável na Claro, região anterior. claro. sí, Sí, la ventaja de lo que comentaba es que desde que empezamos a usar este tipo de tornillos, ya no hemos tenido problema con la parte anterior. Al utilizar tornillos doble compresión, canulados y con en esta rosca que cambia de la apertura desde de la parte distal a la proximal, ya no hemos tenido que ser tan rígidos. Tenemos ya varios casos que en vez de colocar placas, estamos colocando tapes. Colocamos los tornillos atrás y adelante solo ponemos 4 anclas cruzadas para que sea un poquito más anatómico. Y bueno, hemos tenido apenas, llevamos 4 casos con anclas y nos ha ido bien. En cuanto al uso de fijador, el problema aquí en México es que el paciente paga su material. Entonces, a veces el paciente si me paga el fijador, ya no me puede pagar el clavo. Entonces, digo, como todo en Latinoamérica, ¿no? A veces tenemos que también adecuarnos un poco a nuestro tratamiento. Si me hubiera gustado, pues ponerle un fijador al principio y luego ya poner los clavos, pero como que pues tienes una oportunidad y hay que hacerlo no, antes pero de... es claro porque uno adapta también el tratamiento y la estrategia a lo que tiene. Por eso yo mencionaba que no tengo por ahí la posibilidad aquí o muy pocos lugares existen de poder operar un paciente dentro de las 12 horas. La verdad que no sucede a menudo aquí. Entonces muchas veces nos excedemos en el uso de tutores externos porque contamos con tutores externos para utilizar en quirófano, pero no osteosíntesis por ahí definitiva. Y por ahí un comentario en cuanto a la sínfisis pubiana, algo que sí nos ha pasado a nosotros es que hemos tenido por ahí en la sínfisis pubiana, sobre todo fatigas de los implantes, sobre todo cercanos al año. Por ahí lo que tratamos de empezar a hacer es no dejar orificios libres en la sínfisis, sino tratar de utilizar todos los orificios para no dejar interfase como ha pasado aquí, porque se nos quiebran en esa zona de debilidad, ¿no? Tratamos de Claro, usar y dejamos de usar placas de reconstrucción porque se nos rompen más fácil que una DCP o alguna placa anatómica que anda dando vuelta por alguna casa de ortopedia. Eh, pero bueno, simplemente como comentario, ¿no? claro, y es que la placa de reconstrucción es cómoda, pero para el cirujano, porque claro que es mejor la placa específica para sínfisis de pubis, pero son rígidas y andamos batallando un poquito para adecuarlas. Y la de reconstrucción, pues se adapta como la ponemos, ¿no? Entonces ahí, como que ahí es más fácil que el cirujano esté contento o que el paciente quede más estable. Ricardo, una de las controversias sería que siendo un trazo estable en la parte posterior con la fijación anterior era insuficiente o con un tornillo. De pronto, los dos tornillos posteriores ante la ausencia de inestabilidad posterior, pues pudo haberse considerado. Y de acuerdo, la placa superior, entrecruzando los tornillos y distribuyéndolos en longitudes más generosas, son mucho más estables en la sínfisis. Yo hubiera operado pelvis y fémur y en un segundo tiempo las tibias, igual con clavos endomedulares, creo que hay una muy buena evidencia a favor ahora de los clavos en tibia distal, teniendo la precaución de fijar siempre con mínimos 2 bloqueos en planos diferentes, como lo hiciste y quedó muy bien. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. No sé si tienen algún otro comentario. El clavo retógrado, pues tiene su papel en el politrauma, ¿no? Es el clavo, a mí se me hace una chulada el clavo retrógrado fémur para cualquier paciente politrauma, aunque la fractura esté alta, aunque esté casi llegando allá, yo creo que el clavo retrógrado es una chulada este tipo de paciente. Y sobre todo con pernado anterior, para poderlo pernar con el paciente en decúbito supino, que no se pernen lateral los tornillos proximales. Pero bueno, andamos en tiempo. No sé si alguna otra pregunta. Ricardo, Ande. permiso. Há uma pergunta de participantes a Ah, ya. respeito desse tornilho que está usando para a parte posterior de pelvis. Se Ajá. há um contato suficiente para cerrar a parte posterior da pelve.
Sí, es que ese tornillo, como es cónico, no tenemos que depender de que pase la fractura, la rosca. Este tornillo, al llegar a la medida que se dio, da la compresión. Se usa una rosca, la rosca con la que se pone es una rosca cónica, como si hiciéramos un canal liso. Entonces, es un tornillo que a la vez que al ponerlo, estamos usando una especie de canal liso, una rosca cónica a la medida y nos da muy buena compresión independientemente, porque a veces tenemos fractura de sacro y queremos cerrarla y si pasa o no pasa la rosca y bueno, nos da muy buena compresión, se supone que da, bueno, nadie vende pan frío, dicen aquí en México, y los que presentan ese tipo de tornillos hablan de que tiene 3 veces mayor fuerza que un tornillo simple con rosca parcial. Perfecto, gracias. ¿Alguna Marcelo, otra? es que no hay ninguna otra pregunta. Parece que no. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los palenistas. E esse é o último encontro desse ano. O ano que vem, nós vamos continuar com esse encontro, que eu acho que é bastante proveitoso para todos nós, para nós brasileiros, para os argentinos, os colombianos e mexicanos. Então, nós programamos ter mais 4 encontros durante o ano de 2025. Eu agradeço muito a participação de vocês e um convite a todos para que o ano que vem nós estejamos juntos novamente. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias por su Gracias. atención. Buenas noches. Gracias, amigo. Buenas Estén bien. Gracias, buenas noches. Feliz noche, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Boa noite, boa noite. Buenas noches. Noite Noite. Franco.